La ubicación de Castelldefels tiene mucho que ver con su origen. Un pueblo que surgió como un núcleo de viviendas relacionadas con la fortaleza militar del castillo. Más tarde, cuando acaban los ataques piratas, se convierte en un pequeño enclave de pescadores y continúa siéndolo hasta mediados del siglo XX. De no ser por esto, tal vez su ubicación habría sido otra. El enclave está protegido tanto de la riada de la Rambla como de los vientos fríos del norte y de los de poniente, pero no así del levante. En cualquier caso, en invierno, su ubicación le proporciona un clima muy suave y cálido, siempre que no azote el levante, cuando la humedad y el viento pueden provocar un frío inesperado. En verano pasa lo contrario, el levante suaviza la temperatura. Por contraste, la calma y la humedad pueden provocar días sofocantes. Ese núcleo inicial de población es el conjunto de viviendas situado en la hondonada formada por el Cerro del Castillo entre sus dos salientes, que a modo de brazos crean esta especie de regazo mirando al mar. Ese núcleo estaba y está resguardado del entorno. Hay que doblar la curva del cuartel por el oeste o la curva de las monjas por el este para ver algo del pueblo. Desde comienzos del siglo, la antigua Nacional 340 era la línea divisoria entre el mar y las viviendas. A uno y otro lado de la carretera, una fila de banquetas o muro discontinuo de piedras y cemento que evita que los vehículos caigan por el pequeño desnivel que hay en algunas zonas. La placeta se comunica con la carretera por 3 puntos, uno en cada extremo y una rampa a la altura del mercado. Toda la placeta está de tierra. En principio, la única casa de mayor solera era la que más tarde se conocería como la Casa de Malpica, por haber sido comprada por Miguel Malpica. Junto a ella, en primera línea de la plaza, una fila de viviendas de planta baja o de una planta. Y detrás, hasta llegar a las empinadas laderas, un grupo más grande de pequeñas viviendas, la mayoría de planta baja. Algunas escalaron un poco la ladera del cerro, pero estas eran apenas cubículos de una sola planta o de una o dos estancias donde se hacinaba toda la familia, por lo general de muchos miembros cada una. En los años 30 se construyó la primera iglesia, sobre la ermita que ya había allí desde tiempo atrás. El callejero está formado por unas pocas calles que partían de la plaza y discurrían hacia el centro de la hondonada del cerro, confluyendo algunas de ellas allí. Una serie de calles más cortas, paralelas entre sí y al mar, conectan las anteriores formando un entramado de callejuelas en general estrechas. En un intento de ampliar el pueblo por los bordes, existían algunas filas de casas. Por el borde oeste, hacia el cuartel, una fila de viviendas al pie de la ladera desafía los envites del mar. Por el lado este, hacia Cambriles, una fila de viviendas hacia la torre encaramadas al cerro. Como no cabe en el pueblo, el cuartel se construye en 1925 a las afueras, en el Sotillo, pegado al mar. Este será el punto de partida de la expansión de la población en la segunda mitad del siglo. Así estuvo el pueblo durante casi toda la primera mitad del siglo XX. Algunos cambios significativos empiezan a aparecer a finales de los 40. El Cerro del Castillo es a la vez protección y una especie de corsé que limita el desarrollo del núcleo urbano. Comienza a mediados de siglo un desarrollo urbanístico que terminará por romper el corsé del cerro y desbordar el núcleo inicial hacia el Sotillo primero y más tarde hacia Cambriles, cuando se empiezan a construir algunas viviendas encaramándose a los dos salientes que encierran la hondonada. A finales de los 40 se construye la conocida como Casa Maldonado, aunque su nombre es el de Restaurante Miramar. Se construye la promoción de casas de planta baja conocidas como Santa Adela,
Una fila se sitúa al frente del cuartel, cuyas viviendas adquieren familias de mayor poder adquisitivo, y otra fila a continuación de la torre, mirando hacia Cambriles, que adquieren familias de extracción más humilde. Durante mucho tiempo estas dos filas de viviendas serán los límites del núcleo poblacional de Castell. Quedan marcadas entonces las zonas del pueblo en función del poder adquisitivo de las familias. Dentro del triángulo que constituye el núcleo inicial del pueblo, la primera línea de casas pertenecen a familias de mayor nivel económico. Cuanto más se asciende hacia las laderas del cerro, las viviendas son de familias progresivamente más pobres. Lo mismo ocurre en dirección este-oeste. Hacia la torre se instalan las familias más pobres, mientras hacia el oeste y el sotillo las construcciones pertenecen a familias más pudientes. En décadas posteriores esa separación social se difumina mucho, hasta desaparecer al final del siglo en dirección este-oeste, por el intenso desarrollo urbanístico de Cambriles. Sin embargo, sigue permaneciendo actualmente esa separación desde la placeta hacia el cerro, si bien bastante atenuada con respecto a décadas anteriores. En los 50 el aspecto del pueblo difiere poco de lo que ha sido en la primera mitad del siglo XX. La placeta sigue siendo de tierra y no hay una separación efectiva entre esta y la carretera, que no supone peligro alguno porque el tráfico de vehículos es muy reducido. Como no existía en 1946 fecha de las fotografías de un vuelo aéreo, pero sí aparecen las fotografías del siguiente vuelo, que es de 1957, cabe pensar que como el racionamiento no acabó hasta 1952, el mercado no se construyera hasta que no terminó esa época de escasez después de la guerra. Basándome en ese detalle, calculo que serían los primeros años 50 cuando se construyó ese edificio sobre lo que era una caseta de pescadores. La mayoría de los negocios se instalan en el triángulo formado por las calles Catalanes, Doctor Romera, Plaza de Abastos, Granada y La Placeta, o Plaza de España. Los que no pueden ocupar la primera línea, mirando a la placeta, se instalan en las otras calles, que son algo más anchas que el resto. Las escuelas se sitúan en el núcleo urbano. La Escuela de las Niñas, en lo que luego sería el Hostal Francia, la Escuela de la Mar, detrás de la casa de José Puerta, la Escuela del Campo, detrás de la casa de Serafín Galeano. Todas estas son las escuelas públicas. La Escuela de Pago, de don Paco Melero, en la calle Granada, detrás de la iglesia, es la única de pago. La de la venta de Lújar es también pública y allí acuden los niños y las niñas de los cortijos del municipio. Apenas hay algún vehículo en la placeta, ya sea turismo, camión o moto. Son mayoría mulos, burros y bicicletas. Los pocos vehículos que hay suelen ser de veraneantes de Granada capital, que se alojan en los hoteles Miramar, Paredes y Mesón. Como símbolo de la importancia de la pesca, en Castell la playa está llena de barcos de pesca de tamaño muy diferentes, desde la casa de Malpica hasta el restaurante Miramar, los más grandes arrastrados hasta la arena por los tornos que hay fijados cerca de la carretera.